El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 20 ya de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo. Hola María José, ¿cómo estás tú? Súper bien, ¿tú? Triste. ¿Por qué? Porque se acaba septiembre, mi mes favorito. Tal cual, ¿verdad? Sí. Pero empieza la primavera ya dura. Sí, pero contento porque cumplimos 20 programas. Hoy un montón. Y todos han sido de lujo. Ajá. Y este va a ser el mejor. Siempre. Siempre. Pero también hay que recordar entonces que lo pueden revisar cada uno de los capítulos en el canal de YouTube de UNIAC, de Radio UNIAC. Así que si alguien no los ha visto o se los quiere repetir, también están íntegramente disponibles. Así es. Oye, hoy día el programa va a andar a toda velocidad. Vamos a hablar sobre la historia del automóvil en Chile. Buenísimo. Pero además estamos entrando a un mes que celebramos el aniversario de uno de nuestros emblemas más queridos, Memoria Chilena. Así que es un buen momento para saber más de esta iniciativa reconocida a nivel nacional e internacional. Claro que sí. Así que vamos con nuestro primer invitado. Por favor. Él es historiador y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y realizó su postdoctorado en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Además, es profesor asociado en el Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Su trabajo ha estado dedicado al cruce entre la historia de la ciencia y la tecnología, con la historia de la arquitectura, en la ciudad y el paisaje. Es autor de artículos y libros que tratan estos temas y está a punto de lanzar en la Biblioteca Nacional el libro editado por la Universidad de Chile y el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Un paisaje en movimiento, prácticas turísticas e infraestructuras para el automóvil en Chile, 1902-1931. Bienvenido a La Proclama, Rodrigo Booth. Hola, ¿cómo están Juan Pablo y María José? Muchas gracias por la oportunidad de conversar. No, gracias a ti por venir. Por aceptar nuestra invitación. Así que iniciamos esta entrevista, esta conversación con Rodrigo, que nos trae este tema tan original, tan atractivo. No, y además creo que también tiene harta gente que le interesa saber cómo desarrollas tu trabajo, así que partamos preguntándote, ¿cómo nace en ti la inquietud de conectar la historia de la ciencia, la historia con la ciencia, la tecnología, la arquitectura? Y debo nombrar a mi amigo personal, claro, Fernando Pérez. ¿Qué incidencia ha tenido también él dentro de este interés? Bueno, todo esto parte por un interés en general por la historia de la ciudad, y la ciudad está constituida no solo por ideas, sino que también por formas construidas, sí, por tecnologías también. Y de ahí poco a poco me fui introduciendo en temas que vinculaban la historia, porque yo soy historiador, sí, con la historia de la ciudad, la historia de la arquitectura, que son esas formas, y también la historia del territorio a gran escala, que es otro ámbito donde me fui desarrollando parte de la investigación y que terminó en gran medida en este libro. Fernando Pérez ha sido una persona muy importante en mi formación hace bastante tiempo en el doctorado. Es una persona que dirigió el programa de doctorado en arquitectura donde yo estudié y es una persona que permitió justamente que este tipo de temas, que no eran exactamente temas de historia de la arquitectura, sino que eran más bien temas de historia de la tecnología y de las transformaciones del paisaje, que la introducción de estas tecnologías, el automóvil, por ejemplo, sí, generaba. Él fue muy importante para poder abrir las miradas sobre esos otros ámbitos en ese programa. Sí. ¿No son muchos los historiadores que se dedican a estos temas? No somos muchos, pero somos un pequeño, muy bueno. un pequeño grupo de colegas y amigos, algunos de ellos, que hemos empezado a trabajar hace ya varios años, sobre todo en los temas de historia urbana,
especialmente, y los temas de historia del territorio. Hay varios colegas que han trabajado sobre historia del transporte público, historia del automóvil, también historia de la ciudad y varios temas así. Bueno, y como decíamos, vas a lanzar prontamente en la Biblioteca Nacional este libro, Un paisaje en movimiento, prácticas turísticas e infraestructuras para el automóvil en Chile, 1902-1931, que estoy mostrando aquí para la gente que nos va a ver en el canal de YouTube. Esto nace a partir de tu tesis doctoral. Sí. ¿Qué te motivó a elegir este tema para tu tesis? Bueno, en Chile, en mi opinión, en ese momento, cuando hacía mi tesis doctoral, esto además se demoró mucho tiempo en convertirse en libro, así que la tesis doctoral está bien atrás y hay muchos cambios que fueron introducidos para que esto se convirtiera en libro. En esa época había muy poca investigación, todavía hay poca investigación sobre historia del automóvil y del territorio, hay mucho más investigación en temas de historia del ferrocarril, por ejemplo, que ha sido como un emblema, y hay una mirada bien interesante sobre la historia del ferrocarril. Pero la historia del automóvil, pese a que es muy importante en la actualidad, el automóvil como objeto técnico había sido más bien descuidado por los... Y como objeto cultural también. En esa época. Después han habido otros trabajos, por supuesto, destaco los de Tomás Errázuriz, por ejemplo, sobre historia del automóvil en Santiago específicamente. Sí, yo solo quería interrumpirte brevemente para pensar en cuándo nos situamos, porque tú decías que hace un tiempo, ¿desde cuándo empezaste a trabajar esta investigación? Entonces, para que desde esta idea original se convierta en este libro, entonces hablabas de que había pasado más o menos un rato. Sí, han pasado como 15 años desde ha sido un proceso largo. Desde que defendí la tesis, entonces incluso más desde que empecé a trabajar sobre estos temas. Entonces, bueno, cuéntanos ahora un poco más de la investigación y este periodo que abarca la investigación. Sí, la investigación abarca las 3 primeras décadas del siglo XX, que son las décadas que uno podría pensar que son las de irrupción y acomodo un poco de esta nueva tecnología, el automóvil, en el territorio. Y es la época también, esas primeras 3 décadas, en que se articulan una serie de políticas, técnicas, prácticas también para transformar el territorio a través de la construcción de carreteras. Porque no es solo una historia del automóvil, sino que es una historia de la articulación entre el automóvil y la carretera y la construcción de nuevos paisajes. Claro, que van muy de la mano una con el otro. Por supuesto, claro. Y en ese sentido, cuando llega el automóvil entonces, ¿cuáles son los impactos que hay acá en este país a partir de la llegada? Bueno, las carreteras no estaban acondicionadas para el tráfico de automóviles. En primera instancia, eran caminos para carretas de caballos. Caminos de circulación de animales y de carros tirados por animales, pero que además habían sido muy descuidadas en las últimas décadas, la segunda mitad del siglo XIX especialmente, bastante descuidadas porque durante la segunda mitad del siglo XIX el Estado chileno priorizó el desarrollo de los ferrocarriles. Entonces los caminos quedaron un poco abandonados o semi-abandonados. Y con esas infraestructuras muy precarias se encuentran los primeros automovilistas que empiezan a circular como en Chile hacia 1902 más o menos. Eran caminos realmente malos y viajar, aunque el viaje sea un viaje muy corto, todo era una aventura. Una odisea. Riesgosa incluso. Solo para entender, un poco la materialidad de estos caminos, es como uno se imagina de tierra, mezcla de piedras, ¿cómo son un poco como los materiales? O sea, idealmente sería un camino de tierra y de ripio. Claro. Idealmente. Claro. Pero como estaban abandonados, muchas veces, sobre todo debido a las lluvias del invierno o a la circulación de aguas de regadío en los terrenos agrícolas, los caminos tenían daños mucho más graves. Entonces, hay muchas fotografías en el libro, por ejemplo, que muestran cómo eran los caminos. Un camino muy frecuentado, por ejemplo, el de Valparaíso a Santiago. Las zanjas que dejaban las lluvias del invierno en los terrenos con pendiente, por ejemplo, eran muy hondas. Entonces los automóviles tenían que cruzar con mucho cuidado o simplemente devolverse porque los caminos eran muchas veces intransitables. Y ante este escenario tan desfavorable para el automóvil, ¿es el Estado el que tiene la visión de que hay que hacer transformaciones para que esta nueva tecnología pueda crecer? El Estado es ciertamente muy importante, pero uno de los puntos importantes del libro que destaca es que también es la sociedad civil la que primero se da cuenta de la necesidad de mejorar las carreteras, y es una sociedad civil, yo digo en el libro, automovilizada,
porque se organiza en clubes de automovilistas desde bastante temprano, 1913 por ahí. ¿Nace el Automóvil Club? El Automóvil Club no es el primero que nace. Antes de eso hay clubes o asociaciones de automovilistas. La Asociación de Automovilistas de Valparaíso y Viña del Mar, por ejemplo, es muy importante. Y la Asociación de Automovilistas de Santiago también es muy importante. A fines del periodo de estudios de la tesis, del libro, entre más o menos 1928, se agrupan las asociaciones de automovilistas y configuran el Automóvil Club de Chile. En esas asociaciones, los automovilistas promovieron el mejoramiento de los caminos a través de la publicación de revistas, por ejemplo, o de guías de viaje, y sobre todo articularon toda una red, una campaña de opinión favorable en la prensa al mejoramiento de los caminos, y finalmente demandaron la presencia del Estado, por supuesto. Sí. Por otro lado, también tienen mucha importancia los empresarios y los ingenieros vinculados al rubro de la construcción. Sí, claro. Porque obviamente, tal como hoy día es un tema muy importante para el desarrollo de la economía, la construcción obviamente requería para el desarrollo de estas infraestructuras tan grandes de la participación de los técnicos, de las empresas de cemento, por ejemplo, y de otros objetos que se producían. Hay un punto que también es súper interesante de tu libro, que tiene que ver con la carretera panamericana y la propuesta, por supuesto, de entenderla como una columna vertebral, no solo para el país, sino que también para unirnos con el continente. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Sí, en el libro se aborda especialmente la primera fase de la construcción de una idea de la carretera panamericana, en los años 20 especialmente. Perdón, solo no es como la misma que conocemos nosotros ahora. No es exactamente lo mismo, pero hacia allá va, ese es el objetivo. En los años 20 y 30 se comienzan a organizar congresos panamericanos de carreteras, que en verdad son congresos de ingenieros civiles y de políticos, para conectar al continente a través de carreteras, pero detrás de todo esto está el interés del Estado, del gobierno norteamericano, de vender automóviles en América Latina y vender también productos para la construcción de carreteras, o vender también créditos, que es con los que los países latinoamericanos terminan financiando algunas de esas carreteras. Porque digamos que los autos que llegaron a Chile eran todos fabricados en Estados Unidos. Hay, bueno, no todos. Hay el primer automóvil que yo encontré es un artefacto bien raro, que es un automóvil de fabricación artesanal. Propia. Sí, que un ingeniero en la zona de Graneros, aquí cerquita de Rancagua, armó. ¿En qué año? En 1901. Y ese sería un automóvil local, una fabricación, la fabricación artesanal de un auto. Pero es bien raro y hay pocos antecedentes de eso, pero ¿Y podrías un poco describirlo como en qué se parece, en qué se diferencia a los que conocemos nosotros básicamente ahora? Era un objeto de 4 ruedas que se movía. Perfecto, eso quería saber. Y metía mucho ruido, porque debe haber tenido un motor que metía mucho ruido, y lo llamaban la chancha. En las publicaciones de la época aparece descrito. Y le daba miedo a algunas personas, a los campesinos que lo veían como un objeto... Una novedad absoluta. Claro, es como un coche sin caballos, es raro. Y después de eso, los primeros automóviles que se comercializaron en Chile son automóviles franceses. Ah, mira. Darracq, una marca importante a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero en torno a 1913 especialmente, desde 1913 en adelante, cuando en la fábrica de Ford se empieza a producir masivamente en serie el modelo T, claro. Eso abarata el costo de la producción del automóvil, y eso se masifica el automóvil. Incide en una difusión muy amplia. Yo no hablaría tanto de masificación en Chile en esa época. En Estados Unidos sí, y en otros lugares también, como en Argentina. En Argentina importan muchísimos automóviles. En Chile comienza a ser de uso más general, pero no masivo todavía, en este periodo. Alcanza la clase media alta, diríamos, y sobre todo a las élites, que son los primeros que usan automóviles. Oye, tengo muchas preguntas, perdón. ¿Y estos primeros vehículos, cuáles capacidades tenían? O sea, ¿estaba solo el conductor? ¿Podía ir un acompañante? ¿Había espacio para algo más? ¿Qué velocidad alcanzaba? Por supuesto. Sí, hay... Bueno, en los primeros, que se parecen mucho a un
a un coche tirado por caballos. Suelen tener espacio para 4 personas, tienen 4 ruedas, tienen un motor de combustión y alcanzan los primeros 4 caballos de fuerza, 6 caballos de fuerza, que uno hoy día lo ve como algo poquito, pero igual con esos automóviles se las ingeniaban para hacer viajes incluso a lugares como difíciles, por ejemplo al Cristo Redentor. Hay en las revistas de los clubes de automovilistas de comienzo del siglo XX aparecen muchos viajes a lugares bien extremos. El Cristo Redentor sin caminos, realmente apoyándose un poco en las infraestructuras del ferrocarril trasandino que estaba en construcción, hasta en la década de 1900 y hasta hacia 1910 llegaban a ese lugar apoyándose en esa infraestructura y subiendo cerros también. Tengo otra curiosidad, porque tú mencionabas que si bien no era masivo, había también, obviamente, más presencia de ellos en las élites. ¿Había publicidad? ¿Esto salía en las revistas, en el diario? ¿Cómo uno sabía que estaban? Sí, tiene desde temprano una presencia importante en la publicidad. Claro, aparece publicada en el libro, de hecho, una portada de la revista Zigzag de 1907, creo que 1908, donde se ven estos nuevos artefactos, el avión, las bicicletas también son nuevas, el automóvil también ocupa un lugar, y tiene una presencia importante en la prensa, porque poco a poco, ya en la década de 1910, tiene presencia en la ciudad, ya genera algunos problemas, por ejemplo, los accidentes de tránsito, que ha investigado mucho un colega mío y amigo, Tomás Errázuriz, ya aparece y es un objeto también que genera dificultades muy serias en el tránsito y en la vida de los ciudadanos también, de la gente que vive en la ciudad. Oye, Rodrigo, hasta el día de hoy se percibe una competencia bien feroz entre el ferrocarril, que ya lo hemos mencionado, y el transporte por carretera. Cuando aparecen los primeros automóviles, ¿cómo reaccionan los controladores de los ferrocarriles? ¿Con cierta suspicacia? ¿Qué opinan de este nuevo medio de transporte? Cuando aparece el automóvil, el principal controlador del ferrocarril en Chile era el Estado, porque la empresa de ferrocarriles del Estado se había constituido en 1884, entonces ya era una empresa pública. Yo no sé si el Estado reacciona o la empresa de ferrocarriles reacciona en contra de la circulación de los automóviles, sino que son los automovilistas y los que defienden la idea del desarrollo de un sistema de vialidad moderno y de carreteras, los que reaccionan frente al ferrocarril y más bien sitúan simbólicamente al ferrocarril como si fuera un algo ya obsoleto, claro, del pasado, demasiado poco flexible, por ejemplo, y que no llega a todos los lugares. Y tratan de sacarle mucho brillo a esa idea de que el ferrocarril es el objeto moderno del siglo XIX y que el del siglo XX es el automóvil. Pero también que te da más autonomía, que puedes llegar, a estos rincones sin necesidad de grandes vías. Sí, y en el turismo esto es muy importante. El libro aborda, tiene digamos, creo que el libro le da una importancia sociocultural al turista también, al automovilista y al turista particularmente. No solo como un receptor de políticas públicas y receptor de destino, sino que como creador. Y en ese sentido, el automovilista que viaja por turismo, justamente lo que se difunde en esa época es que puede llegar a lugares donde el ferrocarril no llega. Eso lo vemos hasta el día de hoy, por supuesto, y efectivamente llegaban a lugares bien insólitos a veces. Cruzar el desierto, por ejemplo, el ferrocarril no cruzó el desierto hasta Arica, por ejemplo, nunca llegó el ferrocarril desde la zona central. Llegó hasta Iquique y Pintado, el Salar de Pintados, pero más allá no. El automóvil, en cambio, sí. Y se defiende esta idea de que es con el automóvil con el que podemos incorporar, por ejemplo, a estas provincias nortinas que se incorporaron, que forman parte de Chile desde la Guerra del Pacífico y hacia... Pero también es interesante el cruce porque, ya hemos hablado de tecnología, de, viabilidad, de vialidad, la urbanística, ¿cierto? Me parece súper interesante también cómo esto se va cruzando con comportamientos sociales, porque, por ejemplo, el turismo se asocia a una vacación y a un tiempo de ocio, o sea, tampoco todo el mundo tenía ese tiempo de ocio para poder salir a pasear y recorrer. ¿Hay visto algo como de ese tema?
Sí, bueno, efectivamente el turismo, bueno, desde el siglo XIX el turismo, los únicos que tienen tiempo y dinero para hacer turismo son la élite, Sí. los grupos de clase alta. En el siglo XX esto empieza a transformarse y empieza a llegar a grupos medios, altos, profesionales, por ejemplo, y sobre todo ya después de los años 30 se empieza a difundir un poco más. Sí. En esta época que investigo en este libro, el turismo todavía está restringido a un grupo de la sociedad más o menos que uno podría calificar como de clase media alta y clase alta sobre todo. Sí. Son ellos los que viajan y los que ejercen el turismo y también son los que mayoritariamente son propietarios de un automóvil. Sí. Desde los años 30 en adelante esto cambia porque ya el automóvil empieza a difundirse más y además el Estado, la organización política chilena también constituye la idea del tiempo libre y de las vacaciones más adelante, por ejemplo. Sí. Se legalizan, digamos. Sí. Oye, Rodrigo, tu libro tiene una dedicatoria muy bonita. Dice, en memoria de mi papá Frank, que anduvo muchos caminos en un Brasilia amarillo. Cuéntanos de ese Brasilia. Sí, bueno, mi papá, y como muchos de nosotros, nuestros padres son muy importantes, obviamente el mío fue muy importante para mí, viajó mucho y yo también viajé mucho cuando niño porque yo no soy de Santiago, pero nos vinimos a vivir de Viña del Mar y de Valparaíso, mi familia es de Viña del Mar y de Valparaíso, y después del terremoto de 1985, cuando yo tenía 5 años, llegamos a vivir a Santiago. Yeah. Pero mi familia materna y paterna, mis abuelos y mis tíos y mis primos siguieron viviendo allá, entonces nosotros íbamos muy frecuentemente y usábamos entonces ya se llamaba la ruta 68, y viajábamos habitualmente. Además mi papá viajaba mucho porque era vendedor viajero, entonces también circulaba por todo Chile prácticamente, especialmente en el sur. Y bueno, yo muchas veces lo acompañé y muchas veces, yo creo que conocí Chile en el automóvil, viajando con mi papá y con mi familia. Y recuerdo especialmente un viaje al sur en 1989, justamente en un Brasilia amarillo. Lo recuerdo mucho, yo tenía 9 años, o 10 años quizás, viajando hacia Chiloé. Wow. Y ese fue como mi primer viaje largo sí. De vacaciones, largo, y que recuerdo, no fue el primero, pero es el que mejor recuerdo. Sí. Y todo eso se hizo en un Brasilia amarillo, después hubo otro verde y muchos otros autos como Citroneta. Bueno, chocamos. Yo iba de copiloto. Wow. En esa época además no se usaban los cinturones de seguridad como hoy día. Sí. Y si lo hubiera usado tampoco eran tan buenos los cinturones de seguridad. Chocamos contra un Lada, más encima, que era un auto muy un auto duro, ruso, digamos, claro. Un auto ruso. Y el Volkswagen Brasilia lleva el motor atrás, la parte de adelante es muy blanda, entonces se encogió como un acordeón un poco. Y por suerte no me pasó nada, me pegó un cabezazo y nada más. Yeah. Por suerte no te pasó nada y logramos tenerte vivo para que sacaras y publicaras este libro, que la mayor parte de su investigación fue en la Biblioteca Nacional. Sí, en la Biblioteca Nacional, como gran parte de los trabajos de historia que se hacen en Chile, claro, yo usé mucho la documentación de la Biblioteca Nacional. Tuve la suerte también de visitar bibliotecas y archivos en otros lugares, además de la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Hay bastante información que proviene de archivos, del archivo de Viña del Mar, por ejemplo, que es un archivo de la Municipalidad de Viña del Mar, y también de otras bibliotecas públicas en el extranjero, en Estados Unidos o en Francia, donde también es impresionante, pero hay mucha información también sobre estos temas en esos lugares. Súper interesante. Mira, la verdad es que yo no sé nada de vehículos, nada de autos, nada, pero sí me parece que también hay una forma, que es un poco lo que iba la pregunta de Juan Pablo del Brasilia, porque hay una cuestión también como súper familiar, donde uno se puede empezar a relacionar con cosas más emotivas. Yo también, el único auto que reconozco es el Lada, porque había uno en mi familia.
Entonces, me parece que al final estas investigaciones también, si bien obviamente están en un contexto académico y responden, ¿cierto?, a investigaciones muy largas, muy profundas también, siempre hay algún lado por donde empezar a meterse. Así que muchas gracias por la conversación, Oye, Rodrigo, y recordemos que vas a lanzar el libro en la Biblioteca Nacional y que también va a estar a la venta. Sí, el libro se lanza el 13 de noviembre a las 12 del día en la sala Ercilla de la Biblioteca Nacional y ya está a la venta en la Biblioteca Nacional y en la librería Metales Pesados por ahora. Ya. Vamos a recordarlo de todas maneras cuando se acerque la fecha para que no se lo pierdan. Rodrigo, muchas gracias por habernos acompañado en la proclama y te deseamos la mejor de la suerte con este libro y con tus siguientes investigaciones. Muchas gracias, que estén bien. Vamos entonces ahora al archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Antara es un verdadero referente de proyecto transdisciplinario cuyo objetivo es la creación de un imaginario sonoro a partir de la reutilización del patrimonio musical precolombino y tradicional americano y su fusión con las flautas traversas modernas occidentales, desplegando su labor a la formación y perfeccionamiento de músicos, la investigación etnomusicóloga, la sistematización de técnicas multiculturales de ejecución en instrumentos tradicionales, el desarrollo de nuevas luterías y el uso de las nuevas tecnologías en la creación e interpretación. En el ámbito de la creación, ha estrenado más de 40 obras de compositores chilenos y extranjeros, y los proyectos siguen incrementándose con nuevas obras venidas de Francia, Rumania, Corea y Japón, resaltando el interés por los instrumentos tradicionales desde la perspectiva de un uso renovado en la creación musical actual. Este grupo musical chileno es dirigido por el flautista Alejandro Lavanderos y es parte del programa Antara del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Vamos a escuchar un fragmento de la obra Antara del compositor chileno Boris Alvarado, para 3 pícolos, flauta baja, 3 flautas, zampoña baja y didgeridoo. La obra fue interpretada por el ensamble Antara en Sala América el 17 de agosto de 2001 como parte del programa de celebración del aniversario 188 de la Biblioteca Nacional. Que lo disfruten.
En la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir, siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección de panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. El panorama de hoy es muchísimo más que un panorama. Tal cual. Es una noticia extraordinaria para el mundo de la cultura y para toda la ciudadanía. Este próximo 4 de octubre, la Biblioteca Nacional, luego de muchos años, vuelve a abrir sus puertas los días sábado, respondiendo a un clamor popular, retomando los principios fundacionales, de la institución. Podemos recibir entonces a aquellas personas que por sus actividades no nos pueden visitar, obviamente entre lunes y viernes. Además, vamos a esperarlos entonces los días sábados entre las 9:15 de la mañana y las 2 de la tarde. Y particularmente este sábado 4 de octubre los esperamos con maravillosas sorpresas musicales a cargo del coro Ciudadanos del Mundo, integrado por alumnos y egresados de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la orquesta del Colegio Pedro Aguirre Cerda. Por favor, no se lo pierdan y ya saben, está abierta la Biblioteca Nacional desde el 4 de octubre todos los sábados. Solo para precisar, quiero complementar que va a estar abierto catálogo de informaciones, periódicos y microformatos, préstamo a domicilio, el Salón Gabriela Mistral, todas nuestras exposiciones y por supuesto también la cafetería y la librería donde pueden encontrar el libro de Rodrigo Puch. Exacto. Vengan los sábados. ¿Vamos a la pausa? Hablamos. Nos vemos. No te vayas, te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Baradit, soy escritor y estoy acá en Comunicarte, en la Radio UNIAC, en este espacio tremendo de pensamiento crítico, de cultura que tanta falta nos hace. Un abrazo, llevan 2 meses, que sean 20, 40 años y un abrazo. Hola, soy Claudia Díaz, coordinadora de inclusión de la Universidad UNIAC. Soy parte del equipo de la Dirección de Género, Diversidad e Inclusión y desde esta área lo que hacemos es fundamentalmente garantizar las mejores oportunidades de aprendizaje y educativas de nuestros estudiantes en situación de discapacidad. Me incorporé a UNIAC hace un poco más de un año y una de las cosas que más valoro de esta comunidad tiene que ver precisamente con la gran diversidad. Nosotros tenemos una gran comunidad de estudiantes en situación de discapacidad, mucho más grande que las que existe en promedio en las instituciones de educación superior, y eso nos da un tremendo valor y oportunidad para capacitarnos, aprender y educarnos en esta materia. Así que feliz de ser parte de esta comunidad, muy contenta y motivada. La pausa del café va y nosotros también. Acompáñanos con A lo menos un café, junto a las mentes más creativas. Un pequeño espacio en el cual surgen grandes ideas. Todos los miércoles a las 13:30 horas pedimos y servimos. Conduce Alfonsina Schmidt y Gonzalo Narrías. A lo menos un café. La excusa para crear en radiouniac.cl. Radio UNIAC, un lugar donde suena lo que no suena en otros lados. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Memoria Chilena es un portal web que presenta investigaciones basadas en documentos digitalizados pertenecientes a las colecciones patrimoniales de la Biblioteca Nacional de Chile. Ofrece documentos para la descarga libre y gratuita, además de contenidos originales relativos a temas y personajes clave de nuestra identidad cultural. El proyecto de un espacio virtual que brindara acceso y visibilidad a las colecciones patrimoniales del principal centro bibliográfico del país comenzó a gestarse en el año 2001. Sobre la base de un programa de digitalización sin precedentes en nuestro país, Memoria Chilena fue lanzado oficialmente en octubre del año 2001.
2003, convirtiéndose en una experiencia pionera de difusión del patrimonio cultural a través de Internet, que muy pronto cumple 22 años. ¡Wow! Y para hablarnos sobre esto, entonces, tenemos a Graciela Marín, licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Chile y funcionaria de la Biblioteca Nacional también desde el año 2017. Ha trabajado en diversas instituciones culturales y proyectos independientes. Actualmente es la encargada de comunicaciones de Memoria Chilena, Chile para Niños y Biblioteca Nacional Digital. Hola Graciela, bienvenida a La Proclama. Hola, muchas gracias por la invitación. Para ti. No, un gusto tenerte aquí y además para hablar de este tema que para la Biblioteca Nacional es tan emblemático, tan importante como es Memoria Chilena. Para celebrar, diría yo también, porque estamos de aniversario, ¿no? Así es, el próximo viernes, 3 de octubre. Perfecto, buenísimo. Cuéntanos entonces, para celebrar también con Memoria Chilena, cómo se origina, quiénes impulsan esta idea, pero sobre todo, ¿por qué nace? ¿Cuáles son las necesidades que se ven hace 22 años atrás para crear Memoria Chilena? Mira, la historia se traza más o menos desde el 2001, ¿ya? Pongamos el contexto de que 2001, Wikipedia se creó en el 2001. Ya. Y más o menos en por esta misma época, la entonces DIVAM, que hoy es el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, empezó a impulsar políticas para digitalizar y poner en línea patrimonio cultural. Entonces, en esta época está la directora Clara Budnik. Que ya estuvo invitada acá. Imagínate. Perdón. Gonzalo Catalán, como director de la Biblioteca Nacional. Jimena Cruzat, que fue la principal gestora de Memoria Chilena. Ana Tironi, su primera coordinadora. Y, por ejemplo, Roberto Aguirre. Que también estuvo. Claro, que actualmente es el jefe de colecciones digitales y especiales de la Biblioteca Nacional. Entre un grupo grande de personas. Ya esto es una iniciativa en conjunto. Entonces, claro, con la idea de digitalizar las colecciones de la Biblioteca Nacional para poder ponerlas en línea. Y eso se trabajó por 2 años, 100 minisitios básicos que se lanzaron el 3 de octubre de 2003. Adelantemos un poco lo que teníamos planificado porque nombras minisitio. Tal vez la gente que nos está escuchando no conoce el concepto. ¿Qué es un minisitio? Un minisitio son investigaciones que realiza el equipo de Memoria Chilena, y estas investigaciones presentan las colecciones de la Biblioteca Nacional, las digitalizaciones de las colecciones, es decir, un libro, una revista, imágenes que están digitalizadas, se presentan con un contenido que las contextualiza. Cada minisitio tiene documentos para descargar gratis, imágenes también, una bibliografía, cronología, y enlaces hacia BND. Digamos, BND es Biblioteca Nacional Digital. Biblioteca Nacional Digital, claro. Entonces, eso es como un paquete de recursos que se pueden descargar gratuitamente. Yo sé que hay muchos, pero demos ejemplos de minisitios. Mira, el último minisitio es de la revista de Crítica Cultural. Y antes de eso tuvimos un conjunto de minisitios sobre la historia de la Biblioteca Nacional. Y el más reciente fue la Biblioteca Nacional de Chile, que en el fondo fue una investigación de los primeros 100 años de la Biblioteca Nacional. Después vendrá otro minisitio, estoy adelantando. Primicia para La Proclama. Un minisitio sobre María Monbel, una escritora, y después la revista que es otro minisitio que se llama Para Todos también. Y así, es más o menos un minisitio al mes. Vale. Y yo quiero saber varias cosas también, pero una de ellas es que tú comentabas esto de las colecciones digitales. ¿Cómo pasamos entonces de tener una biblioteca con un volumen y de libros y también de otro tipo de archivos? ¿Cómo llevamos esto del análogo a lo digital? ¿Cuál es el proceso? Bueno, nosotros pensamos que Memoria Chilena es el final de todo el trabajo de la Biblioteca Nacional. Es decir, hay que recordar que un libro o un documento entra por depósito legal o adquisiciones, por ejemplo, o donaciones, entran, son catalogados, si es necesario tienen que ser restaurados, por ejemplo. Después llegan a las secciones donde el público puede acceder a ellos, ¿no? Más o menos ahí entra Memoria Chilena, cuando decide que es necesario investigar un tema o un personaje o algo. Y ahí los investigadores y editores hacen una selección de los documentos que creen que son imprescindibles para hacer esta investigación, los solicitan a las secciones
y los llevan al laboratorio de digitalización para que puedan ser digitalizados. Sí. Ellos también lo aprovechan de mirar a todo esto, es parte de la investigación. Claro. Oye, perdona, y dices, Memoria Chilena decide que hay que investigar un tema. ¿Cómo se decide? ¿Cuáles son los criterios? Bueno, hay varios criterios. Uno de los más importantes hoy en día es que el documento forme parte del patrimonio cultural común, que también es más conocido quizás como dominio público. O sea, que no haya que pagar derechos de autor o que no esté protegido por... Que no esté protegido por la ley de propiedad intelectual, claro. Esto quiere decir que son de acceso libre, gratis, para todos, para siempre. Sí. Y eso es algo muy importante, porque si no estaríamos subiendo cosas que después quizás tendrían restricción para ser vistas o algo así. Esa es una de esas. La otra es, por ejemplo, por motivos de preservación que se digitalizan, algo que esté muy frágil, por ejemplo. Para evitar que se manipule el objeto. Para evitar que se manipule más. Sí. Otra, por ejemplo, a veces es la demanda de los usuarios, que nos sugieran. Recibimos sugerencias de usuarios. Perfecto. Sí. ¿Hay un correo o algo así para...? memoria.chilena@bibliotecanacional.cl. Ya lo saben, si están escuchando y quieren que algo se digitalice y que se investigue y que se cree un contexto para entenderlo, escriban. Solicítenlo, pero traten de cumplir los otros criterios también. Sí. Porque, bueno, y otros son, por ejemplo, que sean obras muy clave para entender ciertos procesos o ciertos periodos y así. Graciela, me gustaría también que pudiéramos contar un poco, como estábamos en el contexto del aniversario 22, ¿cómo ha cambiado la página en Memoria Chilena o no ha cambiado tanto tal vez? Mira, a mí me gusta pensar que Memoria Chilena ha cambiado como ha cambiado Internet. ¿Y cómo ha cambiado Internet? O sea, de maneras que a uno le parecen quizás invisibles, pero no lo son. Entonces, por ejemplo, Memoria Chilena ha tenido 3 cambios de diseño. El primer diseño ocupaba, por ejemplo, Flash. Flash ya no se ocupa. No. Entonces, esa página ya está en desuso, por ejemplo. Luego, por ahí me parece que el 2013 creo que, por ejemplo, Memoria Chilena empezó a ocupar redes sociales. Por lo tanto, el sitio web necesitó empezar a incorporar botones para compartir. Claro. Antes no se compartía tanto en Internet. Ahora somos comunidad, por ejemplo. Y ahora una de las cosas más recientes en las que nosotros estamos trabajando es en la accesibilidad. Es decir, estamos viendo qué tipo de contraste tiene que tener la página para que sea más leída, qué tipo de letra tiene que ser para que nuestros distintos tipos de usuarios puedan usarla de manera más fácil, más cómoda, cómo mejorar la navegación, por ejemplo, y así, se van pasando como distintas etapas. Oye, pero hay algo que se ha mantenido en común en estos 22 años, que es la mariposa. La mariposa, sí, ¿no? Y se mantendrá. Bueno, digamos que la mariposa es el símbolo de Memoria Chilena, la mascota. Ese símbolo, el logo de Memoria Chilena es del Atlas de Claudio Gay. Sí. Una maravillosa digitalización que está disponible en Memoria Chilena. Y que fue desde el 2003 pensado como el logo de Memoria Chilena. Oye, y hablabas de los usuarios de Memoria Chilena. ¿Quiénes son esos usuarios? Mira, el año pasado hicimos una encuesta de usuarios. Entonces, gracias a eso podemos ya tener datos para saber que más o menos los usuarios se pueden dividir en 3 perfiles. Uno es los investigadores. Los investigadores que están estudiando un tema. Sí, que están haciendo una tesis, un doctorado, escribiendo un libro, etc. Sí, y que están acostumbrados a usar la biblioteca, que están acostumbrados a usar el sitio web y que tienen un uso más bien especializado del sitio. Y luego están las personas que ocupan el sitio en el contexto escolar. Están muchos estudiantes menores de 18 años y sobre todo muchos profesores que son los que preparan las clases y las tareas. Y muchos bibliotecarios también. Y luego está otro grupo de personas que ocupan el sitio para explorar simplemente por curiosidad o para recordar algo, que están como en el acto simplemente de explorar, de aprender. Y muchas de estas personas tienen más de 60 años. Mira. ¿Y de Chile y el extranjero? De Chile y el extranjero, las últimas cifras reflejaban más o menos 70% de Chile, 30% del extranjero.
¿Y género, masculino, femenino, está tomado ese dato? ¿O? No está tomado ese dato. Me parece que es más o menos mitad y mitad, pero eso no era parte de la encuesta. Vale, perfecto. Y otra cosa que me parece súper importante es que cuando hablamos de los materiales que están disponibles en Memoria Chilena, tiene que ver con la digitalización y el proceso de digitalización que hace en la biblioteca, que uno puede como sentir el material, la textura. ¿Cómo también hacen eso? Tú hablabas de una cadena que tiene varios equipos. ¿Cuáles son los equipos con los que más trabaja Memoria Chilena? Bueno, yo creo que más codo a codo probablemente con el laboratorio de digitalización. Yo creo que hay que contarlo como parte del equipo de Memoria Chilena. Claro. Ellos son 3, son fotógrafos, cuentan con unos escáneres que son muy modernos. ¿Y el robot? El robot son máquinas que están pensadas especialmente para ser ocupadas para cierto tipo de documentos. Un mapa gigante tiene un cierto escáner que sirve para eso. Libros empastados en mejor condición tienen el escáner, el famoso robot que da vuelta a la página automáticamente. Pero aparte de eso, hay un post-edición que los hacen personas que tienen que ver justamente que todos los detalles de los documentos sean lo más parecido posible al libro que tienen impreso dentro de la biblioteca. Claro. Y propiamente el equipo de Memoria Chilena es multidisciplinario para llevar a cabo estas investigaciones. Cuéntanos un poco cómo está formado ese equipo. Actualmente, mira, somos menos personas de las que quisiera. Eso nos han dicho todos. Sí. Somos menos personas, actualmente somos 6. ¿Ya? Hay un coordinador de Memoria Chilena y Chile para Niños, que es nuestro sitio web hermano para niñas y niños. Hay 2 investigadores y editores, o sea, hacen intercaladamente esta labor. Una catalogadora, una diseñadora, una encargada de comunicaciones, que es quien les habla. También sumamos a Pablo Espinosa, editor de Chile para Niños, y el laboratorio de digitalización. Graciela, pensando en este equipo entonces que tú nos estás contando, tú mencionabas que eras parte también de Biblioteca Nacional Digital. Ya lo mencionaste un poquito, pero ¿cuál es la diferencia real entre Biblioteca Nacional Digital y Memoria Chilena? Ya, bueno, pero hablemos de todo el universo de sitios que tiene la biblioteca. Claro. Ya, tenemos una familia de sitios que ofrecen recursos digitales, ¿no? Memoria Chilena fue el primero, lanzado el 2003. Luego Chile para Niños, el segundo, lanzado el 2005, para niñas y niños. Y estos 2 ofrecen contenidos editorializados, no solamente digitalizaciones, sino que textos que acompañan y otros productos originales. Biblioteca Nacional Digital es más bien una biblioteca digital en el sentido de que ofrece documentos solamente para ver y descargar y centraliza todos los servicios digitales de la biblioteca, porque aparte de eso los sitios hay servicios como bibliotecario en línea, por ejemplo. Claro, sí, que ya lo hemos hablado tanto con Bernardo como también con Ángela, ¿te acuerdas? Sí, pero nunca está de más decir que siempre. Bibliotecario en línea ofrece un servicio para aclarar dudas en el ámbito de la Biblioteca Nacional y que está disponible a través de un correo y un chat. Y un chat que tiene un horario, el correo 24/7 y el chat que tiene un horario por el cual uno se puede comunicar con un bibliotecario. Tal cual. ¿Y cuáles son los desafíos que presenta ahora o está ahí como proyectando Memoria Chilena para los próximos 22 años? Claro. Bueno, Memoria Chilena siempre se está pensando, reflexionando respecto de qué es lo que tiene que ofrecer, aparte de cuáles son las cosas que tiene que investigar. Claro. Qué vacíos tiene que estar llenando. Pero también, claro, estamos trabajando por el asunto de la accesibilidad. O sea, eso es algo que se viene pronto. Estamos ya ahí trabajando con diseño y ojalá ir paso a paso en el fondo, porque esto de la accesibilidad hay que avanzar en muchos planos al mismo tiempo. Sí. Entonces vamos de a poquito, pero esa es nuestra intención. Y bueno, en el tema de la accesibilidad, tú también comentabas que está el texto de contextualización y los materiales también tendrían alguna forma de accesibilidad, o más bien esto apunta al texto mismo, como a la investigación.
Mira, porque actualmente los documentos de memoria chilena tienen todos OCR, que es el reconocimiento de caracteres. óptico de caracteres. Esto permite que los lectores de pantalla puedan leer un PDF sin que, o sea, siendo solamente una imagen. Eso es una gran cosa para la accesibilidad, y también permite que un Google, un motor de búsqueda, pueda entender también el texto que está dentro de un documento. Entonces, en ese sentido, los documentos están bastante bien dentro de la accesibilidad. Perfecto. Lo que nosotros estimamos que falta más bien es el sitio mismo que pueda entregar mayor contexto para los distintos tipos de público, que hay públicos que... Hay una buena parte de público que es su primera vez en memoria chilena. Y para ellos, hasta hace poco no habíamos pensado tanto. Entonces hay que, por ejemplo, desde comunicaciones, las noticias están más enfocadas en estos primeros usuarios. A dar a conocer justamente como desde la base. Desde la base, explicar cómo funciona el sitio, las cosas que pueden encontrar. En ese tipo de cosas estamos pensando más en respecto de la accesibilidad. Graciela, perdón, Juan Pablo, hay un punto que yo creo que es súper relevante cuando uno se acuerda de Memoria Chilena y cuando uno recomienda Memoria Chilena, y es que está comprobadísima toda la información, que es una página muy confiable, muy confiable, que como tú bien decías, y yo creo que lo comentamos alguna vez también con Juan Pablo. Por ejemplo, yo cuando hago las visitas guiadas pregunto si lo conocen, y obvio que todos los profes lo conocen, muchos de los estudiantes también lo conocen, entonces como que además es reconocido y además es confiable. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Mira, dentro de la encuesta de usuarios, una de las percepciones que más se repetía era que era un sitio confiable. Y eso nos puso a nosotros muy contentos, porque también, hablando de la evolución del Internet, en un contexto donde la fake news está en todos lados, y justamente está en boga el asunto de cuál es la información veraz. Claro, tenemos mucha información, entonces el desafío es saber seleccionar, saber discriminar cuál información me sirve y cuál no. Exactamente, ya pasó el momento de poner mucha información en línea. Ahora es cuál es la información que es veraz y confiable. Buenísimo. Y en ese sentido, Memoria Chilena está muy orgulloso de tener una metodología que está en base a los documentos y las fuentes. Por lo tanto, es muy veraz. Y claro, he trabajado también con estas personas que están muy pendientes. Hay un reconocimiento a los editores, por supuesto, que están ahí permanentemente pesquisando las fuentes para tener el dato real. Oye, Graciela, y justamente Memoria Chilena es un sitio que siempre ha sido muy pionero, ha estado a la vanguardia y ha tenido mucho reconocimiento nacional e internacional. ¿Hay otros sitios equivalentes en el mundo? ¿Alguna referencia para ustedes? ¿Alguien en otras partes hace algo parecido a lo que hacen en Memoria Chilena? Mira, los referentes principales fueron Gallica, de la Biblioteca Nacional de Francia, y American Memory, que era del Congreso de Estados Unidos. Luego, esto en el sentido de que son páginas que muestran documentos con información de contexto. Después nos hemos dado cuenta que eso no es tan común dentro de las instituciones. En general o se suben los documentos o se hace algo enciclopédico. Está Europeana, que también es un referente importante, pero que muestra más bien documentos. Así que ahí estamos en esas dos referencias. Pero son bien únicos en el mundo. Parece que sí. Estoy seguro que sí. Hay que hablar más de eso entonces. Sí, por lo tanto, y hay que invitar a la gente que la visite, que la conozca, que navegue por ahí, porque de verdad es un lujo. Sí, de todas maneras. Muchas gracias, Graciela, por acompañarnos este día, en esta celebración. Vamos a estar entonces también ahí atentos a las redes sociales para saber qué se teje para celebrar. Sí, y vamos a estar hablando de Memoria Chilena prácticamente durante todo este mes, porque la celebración tiene que ser en grande. Se vienen cositas. Graciela, un gusto haber estado contigo y sabes que esta es tu casa, así que cuando quieras. Vamos entonces al archivo de la palabra. Vamos. Palabras que resisten al olvido, voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra.
Cecilia Casanova nació el 2 de octubre de 1926 en Santiago. Estudió teatro en la Universidad de Chile, fue pintora y desarrolló una obra poética exigente y reveladora. Tradicionalmente se le ha considerado parte de la generación del 50, pero las características formales de su obra no permiten escribir unívocamente su trabajo en el marco de una sola generación. La singularidad del trabajo de Cecilia Casanova está marcada por versos cortos, muchos de ellos de una o tan solo un par de palabras, que forman un objeto poético compacto y fluido, en el que los espacios cotidianos y domésticos se resignifican en su profunda simplicidad. En 1971 recibió el Premio Sociedad de Escritores de Chile, el año 74 el Premio Teófilo Cid y el 76 el Premio Concurso Juegos Florales Revista Paula. Vamos a escuchar a Cecilia con un extracto del ciclo ¿Quién es quién en las letras chilenas?, que se realizó en el Museo Vicuña Maquena el 23 de junio de 1977. En él habla sobre su infancia, sus primeros poemas y la experiencia de publicar su primer libro, Como lo más solo. Además, lee su poema Por los caminantes. Aprovechamos de despedirnos, ¿no? Hasta el próximo lunes. Exactamente. Así que muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Mis primeros poemas fueron publicados en la revista Atenea en 1949, poco antes que el libro Como lo más solo, título que fue combatido. Carlos René Correa me hacía ver los títulos debían ser cortos. Caminando una mañana frente al Teatro Central, siento unos pasos que se apresuran. Me vuelvo y me topo a boca de jarro con una capa a lo Barnabás Collins y un gran chambergo. Era el escritor Prendes al Día. Aún es tiempo que recapacite, hijita. Su libro se presta a equívocos. Yo puedo decirle, venga esta noche a mi casa. ¿Cómo? Lo más solo. Miguel Arteche, en cambio, me pregunta, ¿y qué te dio por ponerle un título de poeta en lugar de poetisa? De mi matrimonio con Enrique tengo 2 hijos, Margarita y Enrique, más conocido como Kiko. Margarita se parece algo a su madre, floja en el colegio, canta y escribe versitos. El Kiko es buen alumno y dibuja. Digo versitos recordando al escritor don Luis Durán, quien siempre que me veía me preguntaba sonriendo, ¿y usted, Cecilia, siempre aficionada a escribir versitos? A comienzos del próximo año se editará en Caracas, en la editorial Monte Ávila, Estudio número 5, que obtuvo el 2º premio en el concurso de la revista Paula. Ahora que ustedes están más ambientados en el mundo donde transcurrió mi infancia, leeré algunos poemas que están estrechamente unidos a él. Este poema, Por los caminantes, es recordando esas noches, esas tardes, en que yo me tendía al lado de mi abuela, con la luz, iluminando la pieza, la luz de una estufa parafina. Recuerdo sus manos sobre la falda negra, cuando rezaba por los caminantes y los afligidos, la angustia que me causaban sus palabras y la sonajera de la llama. Me volvía contra la almohada para esquivar a la vez la luz de algún relámpago, el estampido de la lluvia y el trueno. Caminantes, afligidos, ¿en qué oración los encomendaba? Solo recuerdo sus manos sobre la falda negra, la sonajera de la llama. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.